Si tenemos que medir en forma particular la inmensidad del amor, de la paciencia, la misericordia de Dios, siempre vamos a llegar a esta conclusión. No sé si Pablo estaría pensando exclusivamente en el pueblo de Israel en su momento, cuando expresaba estas palabras, pero se aplican perfectamente a la experiencia de un pueblo duro, de un pueblo tenaz en el pecado, un pueblo que, como dice la palabra, siempre estaba resistiendo al Espíritu Santo, y a pesar de ser un pueblo tan particular en su pecado por su rechazo al Hijo de Dios, sin embargo, el don siempre siguió siendo, siempre será más grande que la transgresión. Y eso se comprueba en la predicación de Pedro, o en las predicaciones de Pedro. Un pueblo endurecido que finalmente rinde su corazón ante la presencia del Salvador. Quizás Pablo habrá pensado en su propia experiencia de ser perseguidor, injuriador, y de buscar a los hijos de Dios para llevarlos cautivos, inclusive hasta la muerte en lo posible, o obligarlos a renegar de su fe. Mira la manera dramática en que el Señor lo alcanza y vuelve a aplicar o puede aplicar esto: el don fue más grande que la transgresión. Y así también con cada uno de nosotros. Yo quisiera que leamos una breve porción en el libro de Isaías, capítulo 6, un pasaje muy conocido, que incluye estos dos conceptos que hemos ido desarrollando a lo largo de toda la cena. La gloria de Dios, el único que es digno, pero también la necesidad de que el don sea más grande que nuestro pecado, nuestra falta. Dice el versículo 1, en el año en que murió rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, dice Isaías, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Pasaje que hemos leído muchas veces, compartido, se nos ha instruido, se nos ha enseñado acerca del mismo. Y aunque no quisiera tocar todos los aspectos que hacen a este pasaje, lo primero que llama la atención fue que Isaías no tuvo ningún inconveniente en contar y de expresarles a otros lo dramático también de su propia conversión y de la aceptación que él hizo de este mandato tan claro de parte de Dios, porque lo encomendaba como profeta para su pueblo. Ser profeta no era uno de los trabajos más placenteros que existían en esa época. Ser profeta significaba ser el heraldo que tenía que expresar sin ningún tipo de omisión todo lo que Dios tenía que decirle al pueblo o a personas determinadas. Isaías fue un hombre que se caracterizó por esto. Ni qué hablar, por ejemplo, de Jeremías, que la mayoría de todas sus expresiones fueron palabras de juicio y palabras duras hacia un pueblo que seguía cada vez endureciéndose más y más y más y más en contra de Dios. Pero hay algo que Isaías sí tenía bien en claro. No podía decir, no podía hablar
no podía proclamar porque él era muy consciente de su propio estado delante de Dios. Seguramente que venía conmocionado por la muerte del rey Usías, que es otra historia para considerar. Uno de los considerados 5 mejores reyes que existieron en Israel. Y sin embargo, aquella noticia de aquel rey que había impactado profundamente su existencia y su corazón queda opacada y queda marcada como un hecho histórico, como un hito histórico para ser considerado, para que la gente se dé cuenta cuándo fue el momento en que Dios lo llamó. Y Dios lo llama a Isaías en el momento de mayor tristeza en su corazón, quizás de mayor consideración de su pecado delante de Dios, y es allí donde Dios lo va a buscar. La visión de los serafines, con todo lo que esto significa, simbólica y realmente, es también algo digno de ser tenido en cuenta. Pero yo quisiera detenerme especialmente en el versículo 3, en donde el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Esta expresión Santo, Santo, conocido como triagión, es una manera muy particular de la escritura o de la expresión judía para dimensionar una expresión. Nosotros utilizamos superlativos, ¿sí?, para engrandecer a una persona, un hecho o una situación. Pero el pueblo de Israel, en su forma de expresarse, utilizaba la repetición o la triple repetición para dar a entender la inmensidad de aquello o de aquel a lo cual quería señalar. Pero fijémonos en este detalle, que no es el pueblo de Israel el que está expresando, son los ángeles de Dios. Y son aquellos que están cerca de aquel que es digno de toda gloria y honra y alabanza, como cantamos en esta mañana, que al contemplar a este Dios tan grande en su función, en su tarea de alabanza constante delante de Dios, destacan un atributo que podría discutirse teológicamente si es el atributo sobre todos los demás o es el atributo básico de Dios del cual surgen todos los demás. Discusiones teológicas hay muchas al respecto, pero lo que sí nos llama la atención es que es el único atributo del cual se repite 3 veces. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, vuelve a repetirse esta expresión. Los seres celestiales repiten nuevamente esto, pero también hay una repetición en Apocalipsis que tiene que ver con el ay o los ayes, determinando y marcando lo terrible que son los juicios de Dios sobre una humanidad, que a pesar de toda la bondad, a pesar de este don tan grande que es sobre otro don, como solemos cantar, sigue y seguirá endureciendo su corazón hasta alcanzar el fin de su dureza, que es la condenación eterna. Pero hay algo que dicen estos ángeles, estos serafines. Ellos dicen: toda la tierra está llena de su gloria. Ahora uno podría decir: ¿toda la tierra estaba llena de la gloria de Dios? Si en ese entonces el pueblo de Israel se debatía no solamente en la gran división que tenía, ¿sí?, norte y sur, sino también en la gran cantidad de reyes corruptos que fueron marcando el rumbo de los 2 reinos, norte y sur. Algunos pocos se salvaban por volver al Dios de sus padres, volver al Dios de David, y de esta manera marcaban el rumbo de su corazón, su obediencia a Dios, y también de esta manera bendiciendo al pueblo. No aún así todo con pecados, como en el caso del rey Usías, quien por querer llevar adelante una tarea que no le correspondía fue castigado por sus hechos. Y sin embargo, la visión de los ángeles hacia la tierra es muy distinta a la que nosotros podemos tener. Ellos ven que, a pesar del pecado, a pesar de la maldad, a pesar del apartamiento del hombre de Dios, siguen habiendo hombres y mujeres fieles en la tierra que son capaces de darle a Dios gloria, honra y honor. Evidentemente ellos miraban que la gloria de Dios que llenaba toda la tierra podía comenzar en un hombre fiel, para de esta manera transmitir a otros aquello que él mismo había comprendido. De más está decir que Isaías, al contemplar esta visión y al darse cuenta de su posición delante de Dios,
se mira o se compara con el único que puede compararse. Y se da cuenta que está en total y absoluta falta. Él fue totalmente sincero delante de Dios. Él expresa: ay de mí que soy muerto. No le cabía otra consecuencia. Siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías era consciente de su falta, de su mal, de su pecado. Sin embargo, el don sigue siendo más grande que la transgresión. Y en la voluntad de Dios, el pecado de Isaías es remitido. El pecado de Isaías es limpiado. Y es colocado en una posición que entendemos y vemos a lo largo de las Escrituras, en la cual él fue fiel durante absolutamente toda su vida, sirviendo a Dios antes que a los hombres, pero sirviendo por medio de Dios a los hombres que necesitaban de parte de Dios mensaje, claridad y, por supuesto, dirección. Ahora, yo pensaba en esta expresión: toda la tierra está llena de su gloria. Nosotros estamos acostumbrados a todos los domingos, antes a las 9 de la mañana, ahora a las 10 de la mañana, de reunirnos para dar gloria a Dios. Lo hacemos aún con nuestras limitaciones, pero creo que somos sinceros en lo más profundo de nuestro corazón, aún luchando con nuestra humana debilidad, luchando con nuestros pensamientos, tratando de llevar cautivo todos nuestros pensamientos a Cristo para que sea Él quien guíe, sin duda, a través de su Espíritu, todo lo que queremos expresar y decirles en este día. Esa lucha es común a todos nosotros. A veces lo cotidiano, a veces lo preocupante, a veces lo difícil nos lleva a querer apartar, aún en este momento tan sagrado para nosotros como es la recordación de Salvador, apartar nuestro pensamiento de lo importante. Y sin embargo, el Señor sigue complaciéndose de sus hijos reunidos, que hacemos esto que no es una liturgia común, que no es simplemente la costumbre de estar aquí, que no es, bueno, vamos porque a la mañana voy porque si no alguien me va a llamar la atención, o voy porque, bueno, tengo que ir. No, venimos porque primero amamos a aquel que nos lo envió o nos mandó a hacerlo. Y es un lugar de un país, de una provincia, de una ciudad y de un barrio en nuestra ciudad. Y pensaba en cuántos lugares del mundo lo que estamos haciendo hoy se está repitiendo, en diferentes horas, en diferentes lugares, en diferentes circunstancias, hombres y mujeres, quienes van llevando la gloria de Dios en testimonio, y entonces se cumple aquella visión inicial de los ángeles cuando contemplan a Dios, contemplan sus planes y dicen: toda la gloria, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Por qué está llena de su gloria? Porque nosotros tenemos la posibilidad de llevar esa gloria, ese mensaje de gloria a aquellos que no conocen a Cristo como Salvador. Y entonces se multiplica en muchísimos lugares y muchísimas instancias y situaciones la gloria de Dios manifestada en testimonio, ya no de ángeles, sino de hombres y mujeres comunes, como usted, como yo, como cada uno de nosotros, aquellos que necesitan conocer al Salvador. Y por medio de él, ser limpio su pecado, como igualito como le pasó a Isaías. Nosotros hoy en este día podemos seguir escuchando la voz del Señor que dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Es una voz que retumba durante todos los siglos. Cada generación esta voz sigue repitiendo, esta voz sigue haciendo eco. Y sigue habiendo hombres y mujeres quienes acusan recibo de esta pregunta y siguen respondiendo: he aquí, envíame a mí, porque es la única forma en la tierra de que la gloria de Dios siga expandiéndose y llegando a hombres y mujeres que no le conocen todavía a Él. Lo dramático de la experiencia de Isaías fue nada más y nada menos que mirarse a sí mismo y mirar su corazón y entender de que no podía hacer nada si no podía ser limpio. No es tan distinto a nosotros, ¿verdad, hermanos? Creo que cada vez que tenemos que venir a la cena, principalmente, pero cada día de nuestra vida, cuando comenzamos cada día,
al finalizar nuestro día, en el transcurso del día, nos miramos como el Señor nos ve y nos damos cuenta de que necesitamos ser limpiados a cada instante. Somos hombres y mujeres pecadores, que no queremos pecar, pero que a veces lo hacemos. Y que necesitamos la limpieza de Dios. ¿Para qué? Para que la gloria del Señor sea manifestada en todo lugar. Miren qué privilegio. Sigue retumbando en mi pensamiento esta expresión que compartió Alan. El don es más grande que el pecado. El don es más grande que la transgresión. El regalo es más grande que nuestras faltas. Y como solemos cantar, mis faltas son muchas, pero su gracia es mayor. Que bajo la luz de esta gracia y de esta encomendación y de esta visión que tuvieron los serafines, de que la gloria de Dios llena toda la tierra, podamos adorarle con total libertad en este día, porque somos parte de ese plan, somos parte de esa visión. La gloria de Dios se manifiesta en este lugar, no tengo duda. Quizás no de maneras despampanantes como quisieran algunos, ¿verdad? Para creer. Basta con que nuestro corazón esté en paz con Dios y que podamos darnos cuenta de que podemos adorarle con total y absoluta sencillez y libertad, de que no hay nada que impida que podamos darle la gloria y la honra solamente a Él. Que el Señor bendiga su palabra.